Las harinas de trigo son ricas en proteínas. Las gluteninas de elevado peso molecular forman una red con extensión fibrosa en la que se hallan dispersas las gliadinas y otras proteínas. Las proteínas son uniones de aminoácidos. En la harina, la falta de solubilidad es porque tienen aminoácidos cargados, tales como glutamina y prolina, que son fuente de nitrógeno y carbono, aunque se considera a la glutamina como aminoácido hidrofóbico. La harina de trigo contiene alrededor de un 12% de proteínas, de las que aproximadamente un 80% son proteínas de gluten, un 70% de almidón, entre amilosa y amilopectina en una proporción de 1 y 3 respectivamente, y un 2% de lípidos. Tanto los lípidos ligados como los libres contienen glicolípidos y fosfolípidos, que son componentes dominantes en sus fracciones polares. Al añadir agua a la harina se forma una masa por hidratación de las proteínas del gluten, parte del agua retenida también por gránulos de almidón dañado. Las propiedades viscoelásticas de la masa dependen de la fracción glutenina, que es capaz de formar una extensa red tridimensional. La leche. La leche mejora muchas propiedades del pan, como la textura, el sabor, el color, su conservación y el valor alimenticio. Además de esto, la leche tiene como función mejorar el aspecto y el color del pan. La lactosa de la leche, que no es fermentada por la levadura, otorga un rico color dorado a la corteza. El huevo es un ingrediente de gran importancia para dar estructura, textura y sabor. Al utilizar el huevo entero se puede tener bastantes beneficios. Al ser horneado, los huevos se endurecen y solidifican, lo cual le dan soporte estructural. Al mismo tiempo, los panes sean más suaves y blandos, con una textura más ligera y con migas más delicadas. Además de esto, agrega humedad y sabor. Si se incorpora azúcar a la receta, esto ayudará a los huevos a atrapar y mantener aire lo suficiente para darle altura y ligereza. La yema tiene como función una capacidad emulsificante. Las yemas tienen la capacidad de unir líquidos y grasas, creando emulsiones que no permiten que se separen. Este proceso ayuda a crear mezclas de ingredientes más homogéneas, dando como resultado productos suaves y cremosos. Por el otro lado, la clara juega un papel totalmente diferente. Las claras tienen la capacidad de incorporar aire y ser bastante estables, por lo cual le dan cuerpo. Las claras batidas son utilizadas como un fermentador natural. Se recomienda utilizar las partes del huevo por separado para mejorar sus propiedades, mientras que la yema le da riqueza a la masa, las claras batidas le dan ligereza y estabilidad. En el amasado, todos estos componentes quedan integrados, formando una matriz compleja entre almidón, proteína y lípidos. Los lípidos producen un incremento del volumen y una mejora del grano de la miga, con una textura uniforme y blanda. La calidad final del pan se ve más influida por las grasas libres que por las ligadas. Desarrollo del gluten. El gluten es una proteína ergástica amorfa que se encuentra en la semilla de muchos cereales. Este es el principal responsable de la elasticidad de la masa de harina. Representa un 80% de las proteínas del trigo y está compuesta de gliadina y glutenina. La gliadina es una proteína pegajosa semifluida que es soluble en alcohol, y la glutenina es insoluble en alcohol y su textura es fibrosa y elástica. El gluten se forma cuando la harina de trigo se hidrata con el agua, provocando el hinchamiento de las moléculas de proteína, ya que el agua disuelve parcialmente las proteínas presentes en la harina. Las proteínas que quedan entre los gránulos de almidón se disponen en finas láminas que se rompen en pequeñas fibrillas que se pegan entre sí y se estiran cuando se trabaja la masa. Es importante tomar en cuenta que si la masa se deja reposar antes de que el gluten se desarrolle totalmente, algunas de las proteínas estiradas recuperarán su forma sin llegar a establecer los nuevos enlaces intramoleculares necesarios para estabilizar el gluten. La mantequilla. Esta cumple la función de lubricar la red formada por el gluten, mantener la humedad y facilitar el manejo de la masa, resaltar el sabor del producto final y prolongar la conservación del pan. Otro ingrediente utilizado es la levadura. Esta da lugar a una fermentación alcohólica que libera compuestos como etanol y dióxido de carbono en forma de gas. Este proceso hace que el alcohol se evapore cuando la masa está en el horno y el pan aumente su volumen. La obtención de energía de las levaduras es a través de las vías metabólicas que se llevan a cabo en el interior de la célula. La primera vía es la glicólisis, para producir 2 moléculas de piruvato, y luego surge la fermentación alcohólica, que sobre el piruvato actúa la enzima piruvato descarboxilasa. Entonces el piruvato pierde su grupo carboxilo, transformándose en acetaldehído y liberándose dióxido de carbono.
Sobre el acetaldehído actúa otra enzima que utiliza como factor al dinucleótido de nicotinamida y adenina, que cede un protón al acetaldehído que lo reduce y se forma etanol. Dentro de los principales tipos de levadura utilizados en la panificación, primero se encuentra la levadura natural o levadura de masa, que se prepara a partir de la microbiota de la propia harina, para ello en 3 o 4 etapas sucesivas. Se mezcla harina y agua, se amasa y se deja reposar la masa para que se fermente de modo espontáneo. Es poco utilizada en la actualidad como levadura única, salvo en elaboraciones artesanales muy completas y concretas. Tiene su principal aplicación en la elaboración de la masa madre empleada en el sistema de elaboración mixto. También se encuentra la levadura comercial o levadura de panadería, que se prepara industrialmente a partir de cultivos puros. Se comercializa en distintas formas, prensada, líquida, deshidratada activa o instantánea, también en escamas, y tiene aplicación en todos los sistemas actuales de elaboración de pan. Después del horneado, se obtiene un pan enriquecido con textura blanda y estructura compresible. La miga obtenida es ordenada con pequeños orificios en donde se encontraba el CO2 liberado por las levaduras. Al igual, la estructura pareja es dada por la matriz compleja entre almidones gelatinizados y proteínas desnaturalizadas. El pan obtenido tiene también características organolépticas buenas, generando una sensación de llenura en la boca dado a sus componentes dulces como la leche y el azúcar, y la grasa que mayormente proviene de la mantequilla.